El año 2025 se había perfilado como un punto de inflexión para la investigación ecológica en el sur de los Estados Unidos. Los pantanos de Luisiana, un ecosistema vasto y complejo, saturado de historia y a menudo marcado por tragedias ambientales como la marea negra del Golfo de México, se encontraban bajo una presión sin precedentes. Un equipo de biólogos de campo, especializados en la fauna acuática y la resiliencia de los humedales, había emprendido una expedición en el corazón del bayou más remoto, buscando catalogar las últimas adaptaciones genéticas en especies nativas como los manatíes y los caimanes, criaturas que han luchado estoicamente contra la degradación de su hábitat. Su trabajo era una carrera contra el tiempo, documentar la vida antes de que la subida del nivel del mar y la erosión costera reconfiguraran irreversiblemente el delta del río Mississippi. Lo que encontraron, sin embargo, no fue una nueva adaptación, sino un anacronismo viviente, una criatura que la ciencia había clasificado como imposible de hallar en el Holoceno tardío. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. La premisa de que un equipo investigando estos pantanos encontraría una especie que simplemente no debería existir en 2025 podría sonar a ficción barata, pero el contexto biológico de los pantanos de Luisiana lo hizo un escenario de baja probabilidad, aunque no de absoluta imposibilidad. Los pantanos son conocidos por albergar una riqueza de especies nativas perfectamente adaptadas, como el majestuoso águila pescadora, el sigiloso caimán y la gentil presencia del manatí. Sin embargo, en un nicho particularmente aislado y profundo, uno de los vehículos operados remotamente, Rob del equipo, que rastreaba concentraciones de contaminantes en un área de agua estancada y extremadamente densa, capturó una imagen que paralizó a los investigadores. No era un ejemplar de la fauna conocida. No se parecían a un pez, ni a un anfibio, ni a ningún crustáceo conocido. Parecía una reliquia, una pieza viva de un rompecabezas de la vida de hace cientos de millones de años. La morfología de la imposibilidad. El organismo, que el equipo bautizó provisionalmente como Paludisaurus anachronos, lagarto de pantano fuera de tiempo, presentaba una morfología que retrotraía a los científicos a los periodos geológicos más remotos de la Tierra. Su esqueleto, visible a través de una piel translúcida y escamosa, mostraba características que recordaban a un depredador submarino de la fauna del Paleozoico, una época que se extiende hasta hace 252 millones de años. La cabeza era desproporcionadamente grande, armada con una serie de dientes coniformes que no eran compatibles con la dentición de ningún pez teleósteo moderno. Sus apéndices no eran aletas en el sentido moderno, sino estructuras lobuladas y óseas, un diseño que había sido descartado por la evolución hace, al menos, 280 millones de años. La confusión inicial fue si se trataba de una nueva especie, algo común en la exploración biológica, incluso en lugares supuestamente bien estudiados, o de un fósil viviente con raíces que desafiaban la cronología. El hallazgo de especies que la ciencia no conocía previamente es una constante. Sin ir más lejos, en las profundidades oceánicas se descubrió el anfípodo Eurítenes plasticus, un hallazgo que subraya cómo el descubrimiento taxonómico continúa, incluso en entornos contaminados por el plástico, demostrando que todavía hay incontables secretos de la vida moderna por revelar. Sin embargo, el Paludisaurus no encajaba en esa categoría. No era solo desconocido, era geológicamente incompatible con el año 2025. El Dr. Elias Vance, el jefe del equipo de investigación, hizo una analogía para ilustrar la gravedad del hallazgo. Es como encontrar vivo en este pantano a un pariente directo del Gallathia de Sudáfrica, el depredador submarino que vivió hace unos 280 millones de años, explicó en sus notas de campo. La estructura ósea, la disposición de sus órganos sensoriales, todo apunta a un linaje que no solo se extinguió, sino que fue reemplazado por formas evolutivas mucho más avanzadas hace una inmensidad de tiempo. Su mera existencia reescribe las últimas 250 millones de años de la ecología de los humedales. Un refugio de la inmensidad del tiempo. La cuestión científica dejó de ser qué era la criatura
para centrarse en cómo había sobrevivido. La respuesta más plausible residía en la topografía y la dinámica geológica de los pantanos de Luisiana. Estos humedales no son simplemente cuerpos de agua superficial, son la terminación de un vasto sistema fluvial, el Mississippi, que durante milenios ha creado un laberinto de canales, cuevas kársticas sumergidas y bolsas de agua estancada, aisladas bajo el lodo y la vegetación. El Paludisaurus probablemente había sobrevivido en una de estas cámaras geológicas aisladas, un ecosistema clausurado bajo la gruesa capa de sedimentos del delta. El aislamiento había actuado como una cápsula del tiempo, protegiendo a esta población anacrónica de las presiones evolutivas que forzaron a sus parientes a la extinción. Las condiciones de este nicho serían probablemente extremas: baja concentración de oxígeno, oscuridad permanente y una fuente de alimento especializada y escasa. Es crucial señalar que esta misma cámara geológica que preservó la vida antigua también podría haber sido impactada por los desastres ambientales más recientes. La marea negra del Golfo de México, por ejemplo, liberó millones de galones de petróleo que se depositaron en el fondo del mar y el lodo de los pantanos. La contaminación en estas profundidades es un recordatorio constante de cómo la actividad humana impacta incluso en los nichos biológicos más remotos, creando una extraña dualidad. El refugio de una vida de 280 millones de años que ahora lucha contra los químicos del siglo XXI. La paradoja de la extinción y la supervivencia. El descubrimiento del Paludisaurus anacronos en 2025 obligó a la comunidad científica a reevaluar la definición de extinción. La existencia de un linaje de vida que se creía completamente desaparecido demostró que las listas de extinciones son, en el mejor de los casos, incompletas y, en el peor, una subestimación del poder del aislamiento biológico. El contraste con hallazgos como el anfípodo Eurítenes plasticus es palpable, mientras el anfípodo, una nueva especie, servía como un sombrío testimonio del impacto de la contaminación moderna. Su propio cuerpo contenía partículas plásticas, un signo de la era antropocena. El Paludisaurus era un testimonio de la inmensidad del tiempo geológico. Ambos hallazgos, en sus extremos opuestos, subrayaron lo poco que se sabe de la vida en la Tierra. El Eurítenes demostraba que la vida moderna está en peligro incluso antes de ser descubierta. El Paludisaurus demostraba que la vida antigua puede persistir a pesar de todo lo que la ciencia cree saber sobre la evolución. Dale like, suscríbete y comparte. Los pantanos de Luisiana, ya venerados por su exuberancia biológica, por ser el hogar del caimán que ha sobrevivido a casi 100 millones de años de cambios, y por el manatí que lucha por mantener su población estable, adquirieron una nueva dimensión mística y científica. Ya no eran solo un ecosistema en peligro de desaparecer, eran la biblioteca secreta de la vida prehistórica. La especie, que no debería existir en 2025, se convirtió en una señal de alarma. Su supervivencia milagrosa, a pesar de las 280 millones de años de historia, servía como un recordatorio brutal. Si esta vida antigua persistía en las sombras, ¿qué otros secretos se perdían con la erosión costera, la contaminación y el cambio climático? La conclusión en el lodo. La historia del Paludisaurus anacronos fue mucho más que el hallazgo de una criatura extraña. Fue una revisión existencial de la biología evolutiva. El equipo de investigación no solo encontró una especie desconocida, sino que también encontró la prueba irrefutable de que los procesos evolutivos en el planeta son más complejos y están llenos de callejones sin salida biológicos que persisten en microclimas aislados. Su existencia en el año 2025, en el fondo de un pantano que se creía bien explorado, obligó a los científicos a dejar de lado la arrogancia de la certeza taxonómica. El futuro de esta especie, que ha logrado eludir a la extinción durante más de 200 millones de años, se convirtió inmediatamente en un asunto de máxima prioridad y preocupación. ¿Podría esta criatura antigua sobrevivir a la toxicidad moderna, a la contaminación por plásticos que afecta incluso a especies de las profundidades como el anfípodo Eurítenes plasticus? El pantano que lo había protegido se había convertido en su mayor amenaza.
la existencia del Paludisaurus anacronos pasó de ser un misterio biológico a ser un imperativo de conservación. Su descubrimiento, en el año 2025, se grabó en la historia no como una simple nota a pie de página, sino como un grito geológico de que la vida, en sus formas más improbables y antiguas, todavía se esconde a plena vista, esperando ser descubierta y, con suerte, salvada de la extinción definitiva a manos de la civilización humana. El equipo de Luisiana había levantado el velo sobre el tiempo, revelando que el pasado más profundo de la Tierra latía aún bajo el lodo de los pantanos. Este hallazgo, en el año 2025, de una criatura con un linaje que se creía extinto hace más de 200 millones de años, no fue solo un descubrimiento taxonómico, fue una confrontación con la arrogancia de la certeza científica. Los pantanos, con su densa mezcla de agua, sedimentos y restos orgánicos, habían funcionado como un laboratorio criogénico natural, sellando y protegiendo a la especie Paludisaurus anacronos de las vicisitudes de la evolución global. La geología del delta del Mississippi, con sus constantes cambios y la acumulación de capas de lodo, había creado la cámara del tiempo biológico. Mientras la vida en la superficie se sometía a extinciones masivas y a la implacable presión de la selección natural, esta población relicta permanecía inalterada en las profundidades anóxicas y oscuras. El contraste entre la criatura, con su morfología primitiva y sus dientes coniformes, y el contexto moderno era abrumador. Representaba una supervivencia desafiante de la fauna paleozoica, una era de la que se habían encontrado fósiles como el depredador Gallathia de Sudáfrica, pero nunca un organismo vivo. La dualidad de la amenaza, el milagro biológico de la supervivencia del Paludisaurus, trajo consigo una paradoja de conservación urgente. Si el aislamiento había sido la clave de su persistencia durante 250 millones de años, ahora la interconexión moderna se convertía en su mayor amenaza. La misma agua que había servido como escudo protector ahora transportaba los subproductos de la civilización del siglo XXI. La contaminación, desde la dispersión residual de la marea negra del Golfo de México hasta la filtración de microplásticos, se había infiltrado incluso en los nichos más aislados. La vida antigua del Paludisaurus se enfrentaba a los desafíos de la era antropocena. Este enfrentamiento era elocuente al compararlo con especies modernas, como el anfípodo Eurythenes plasticus, descubierto en el océano profundo y ya contaminado con residuos plásticos. El anfípodo era una nueva especie marcada por la toxicidad humana. El Paludisaurus era una especie antigua, amenazada por esa misma toxicidad. La existencia de la criatura obligó a reorientar la investigación en los pantanos de Luisiana, pasando de estudiar la resiliencia de especies nativas conocidas, como los caimanes y los manatíes, a la urgente tarea de salvar una reliquia de la vida que había superado casi todos los cataclismos de la Tierra, solo para encontrarse al borde de la extinción definitiva en el año 2025. La lección final del equipo de Luisiana fue que no se puede entender el futuro de la vida sin reconocer los secretos biológicos que aún laten en el pasado más profundo del planeta. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.